Vamos a dar comienzo a la sesión especial en homenaje póstumo al profesor Carlos Julio Pereira. Vamos a invitar al doctor Gastón Cossi. Y vamos a invitar al señor intendente que nos acompañe. A continuación, la señora secretaria dará lectura a la moción. Señor presidente de la Junta Departamental, edil Ernest Pastorini presente, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted para solicitarle que se sirva de incluir en la nómina de asuntos centrados para la próxima sesión del cuerpo el siguiente tema: sesión especial para homenajear al profesor Carlos Julio Pereira. Exposición de motivos. El profesor Carlos Julio Pereira fue una personalidad de nuestra patria. Diario El País lo describió como un sinónimo de compromiso en la lucha por la democracia y las libertades, que trasciende los éconos entre los partidos. Es una de esas figuras rara avis en la política actual a la que nadie le integraría algo tras su muerte. Se despidió ayer, por el día 5 de marzo, con 97 años, y a pesar de su edad y algunos achaques de salud, mantuvo hasta el final una lucidez extraordinaria y una vocación de servicio intacta. El presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, escribía: Carlos Julio fue parte y protagonista de la mejor historia política de nuestro país. Carlos Julio, como todos lo llamaban, se ha ido a descansar en paz, pero nos dejó un legado a seguir y cuidar. Por tal motivo, la Junta Departamental de Paysandú debe rendir el homenaje que se merece mediante una sesión especial. Moción. Por lo expuesto, solicito que este planteo sea llegar a los medios de comunicación del departamento y que el tema se radique en la mesa para instrumentar la sesión especial. Atentamente, doctor Marcelo Tortorella, edil Partido Nacional. Tiene la palabra el doctor Gastón Cossi. Muchas gracias, señora presidenta, señor intendente, autoridades departamentales, señores ediles. Nosotros llegábamos hace un rato a la ciudad de Paysandú y veníamos pensando en la importancia que tiene este evento. Queremos agradecerles especialmente a quien tuvo la iniciativa, al edil Marcelo Tortorella y a todos los miembros de la Junta. Es muy reciente la desaparición física de Carlos Julio Pereira. A nosotros nos golpea especialmente porque en el día de ayer tuvimos también otra gran pérdida, la de don Alberto Sumarán, y es una generación privilegiada de los distintos partidos políticos, que eran una colectividad, creo, de figuras destacadas, que en todos los partidos políticos les tocó protagonizar una etapa muy dura de nuestra historia política y que los hermanó en la lucha por la democracia, en la defensa de los valores republicanos y en sus ideales, genuinos ideales de progreso social y de justicia social. Que sea este homenaje hecho en esta Junta, en este departamento, es también muy significativo. Carlos Julio Pereira profesó un gran cariño con esta tierra, cosechó grandes amigos políticos, personales en esta tierra. Era un gran conocedor del país y admiraba las ventajas comparativas que cada departamento tenía y se esmeraba por conocer de cada uno de los rincones de su tierra esas características.
Y si algo tenía presente era la calidad de la gente de esta zona del país, del sanducero, de su capacidad emprendedora, industriosa, de sus dones como gente del campo, sabedores de su rol en ese Uruguay productivo que él tanto añoró y por el que tanto luchó, y sobre todo aliado de esa fuerza tan importante que el interior tiene como motor del desarrollo nacional, que él cultivó en toda su trayectoria política, la importancia de la verdadera descentralización con la cual hizo, hombro con hombro con gente de todos los partidos políticos, una tarea formidable en cambiar una estructura y una cultura en este país centralista que le costó muchísimo, pero que aquí supo encontrar aliados siempre que pudo. Recorrió este departamento muchísimas veces. Y que una junta departamental haga un homenaje de estas características, creo que tiene que ver mucho también con lo que predicó Carlos Julio. Como ustedes saben, él comenzó su tarea política como edil en la década de los 60. Y la acción política la entendió cercana a la gente. Y hasta el día mismo, el último día que ejerció como senador, y en cada uno de los momentos que le tocó a él recorrer el país como candidato presidencial, nunca olvidó esos orígenes. Dignificaba la función del edil. Entendía que era quizás uno de los lugares más importantes para el desarrollo de la acción política, que él entendía como una acción de servicio, de solidaridad, y sobre todo en ella, en esa actividad, él depositaba una de las cosas más importantes, que es la formación ciudadana, de los valores ciudadanos que hacen a la acción política. Esa formación en ciudadanía que se ejerce día a día, conversando con los vecinos y tratando de encontrar las soluciones a los problemas cotidianos que son los que los afectan. Y nosotros hasta diciembre del año pasado teníamos con él, con sus 97 años, las conversaciones sobre la política nacional, y en ninguno de los momentos en que hablamos de política nacional quedaba fuera la discusión del pago chico, de su rocha natal, de la situación de su pueblo, de su gente. Y eso creo que es lo que hoy es muy valioso en la actividad política, edificar una carrera política sobre esos valores tan importantes que es el comenzar desde una función pública, a veces no tan tenida en cuenta, pero que es tan importante y tan vital, que es como la acción legislativa en el ámbito departamental, como la que ustedes llevan adelante. Carlos Julio Pereira ha quedado identificado por encima de los partidos políticos como una figura que ha tenido una trayectoria en aras de la ética en la función pública, en aras de la defensa de algunos valores trascendentes que hacían a su compromiso con la educación pública, su origen de maestro rural, una persona que trató de realizar sus estudios universitarios en la ciudad de Montevideo, pero que fue víctima del centralismo y que tuvo que volver a su pago por no poder continuar su carrera de abogado, y que ejerció, luego de cumplir y de obtener su título como maestro, esa digna tarea de maestro rural. Ejerció luego el profesorado. No era una persona de un apellido patricio, pero sin embargo supo encontrar un lugar en uno de los partidos fundacionales de este país, llevando adelante posiciones muy rectas, muy genuinas, y fruto de un sentir que venía de la gente, de esa gente humilde con la cual él se identificaba, porque había desarrollado esas tareas en ese entorno, en ese lugar donde las personas más vulnerables habían convivido y compartido con él. El ejercicio también de los cargos a nivel municipal, porque Carlos Julio pudo en la década del 60 integrar el Consejo de Administración en el departamento de Rocha. Eso le dio mucha experiencia en la gestión municipal,
y luego comenzó su tarea legislativa como diputado, varias veces senador. Todos recordarán lo que fue para este país el ejercicio y la puesta en práctica a nivel de la acción constitucional cuando se interpela al ministro de Industria, Peirano Facio, y por primera vez y única vez en la historia se lleva adelante una interpelación con el resultado de que ese ministro tiene que renunciar, lo que significó para la democracia y para el sistema parlamentario uruguayo esa acción tan importante que en aquel entonces llevó adelante Carlos Julio Pereira, que era una de las labores parlamentarias, el contralor en la acción parlamentaria sobre el Poder Ejecutivo, recordado y enseñado hoy en la Facultad de Derecho, ¿no?, como el único ejemplo. Y esos años fueron años muy duros, los fines del 60, comienzos del 70, arreciaban en este país los problemas vinculados al valor y a la vigencia de la democracia, de la Constitución y de la ley, la persecución a las personas por pensar diferente, los problemas vinculados a la violencia política, y encontraron en Carlos Julio, en su accionar parlamentario, una persona receptiva, sensible a esos planteos y a esos reclamos, de una sociedad que estaba exigiendo cambios, naturalmente. Y allí surge aquella conocida fórmula y aquella conocida corriente que transformó el país, en aquella fórmula que integra junto a Wilson Ferrer y Aldunate en la década de los 70, que fue profundamente transformadora en el quehacer y en el pensamiento, y que yo vinculo mucho también a este departamento. Carlos Julio siempre recordaba a los jóvenes universitarios y recordaba mucho a los estudiantes de agronomía y veterinaria, en donde él tenía una prédica muy especial, por eso que él tenía, ¿no? Era un hombre profundamente conocedor del terruño, del interior profundo, de los sistemas productivos, y tenía una visión de desarrollo del país que pasaba necesariamente por el desarrollo agropecuario. Y estimularon aquella dupla tan importante, el pensamiento, la esperanza, la ilusión de muchísimos jóvenes. A mí me tocó estudiar, y soy un agradecido a este departamento, en la Estación Experimental Mario Antonio Casinoni. Me pude graduar de veterinario y estuve aquí varios meses. Tengo un agradecimiento enorme a esta comunidad, y allí tuve muchos profesores y tuve también la experiencia de militar políticamente en este departamento en el año 94. Militar por muchos compañeros que hoy están aquí y algunos que están incluso en otros partidos políticos. Y tengo un recuerdo hermoso del trabajo que llevamos adelante en aquella campaña, y nuestras ideas eran ideas que trasuntaban los partidos políticos, los proyectos políticos que se fueron conformando en esa salida de la dictadura, en esa avenida de la democracia, con ese rol tan importante que tuvieron algunas figuras políticas como Carlos Julio y otros, nos llenaron de esperanza a muchísimos jóvenes. Y yo creo que si hoy algo tenemos que agradecer a Carlos Julio Pereira es que haya sembrado en tantos jóvenes esa ilusión y ese amor por la política bien entendida. Y no lo hizo desde los aspectos declaratorios o discursivos, lo hizo con la prédica de su accionar y con su conducta. Y así fue que durante la dictadura fue reconocido como un baluarte de la resistencia y de la lucha por la recuperación democrática. Naturalmente que él era uno de los miembros del triunvirato del Partido Nacional, llevando adelante esa tarea en Uruguay, como Wilson lo llevaba en el extranjero, y supo conformar ese espíritu democrático en donde no vaciló en buscar los puntos de encuentro con los demás partidos políticos. Y así es que, una vez que se recupera la democracia, continúa aferrado a esos valores fundamentales. Y yo quiero destacar lo que fueron, en algunos casos, los aspectos sustanciales que lo llevaron a ser una persona reconocida, valorada, respetada y admirada hasta por sus adversarios políticos. Muchas veces de Carlos Julio se habló de que era una persona rebelde,
que era una persona que quizás podía ser en algunos aspectos tosuda, por no utilizar otra palabra. Pero él siempre se aferró a la dignidad de sus valores, de sus profundos valores y sus convicciones, y trató de llevar en eso y en esas convicciones tan profundas el ejemplo de vida que transmitió a los más jóvenes. Yo hace 30 años era un joven estudiante universitario que me acerqué a la Casa de los Lamas en Montevideo, y hoy estoy ocupando la Secretaría del Ejecutivo del Movimiento Nacional de Rocha, gracias a la influencia política de él, y quiero decir hoy también de muchos de sus amigos que él cosechó aquí en Paysandú, que era uno de los lugares que él quería, amaba profundamente, y que siempre recordó cuando recorrió el país, en esos momentos, en los últimos momentos de su vida, cuando recordábamos sus campañas junto a sus amigos, tenía una especial deferencia por el cariño que tenía por esta parte del país, por esta zona tan rica. Yo, para terminar, les quiero decir que esperemos que esos mensajes, esas distintas señales que a lo largo del tiempo Carlos Julio sembró en tantos jóvenes que hoy se encuentran desparramados en todo el Partido Nacional, hay gente formada en el Movimiento Nacional de Rocha, y tenemos la suerte de tener muchísimos compañeros formados en el Movimiento Nacional de Rocha que están también en otros partidos políticos. Recordábamos nosotros los otros días en la Casa de los Lamas que en esa escuela de formación política nosotros tenemos la grata, digamos, la gratitud de haber tenido 3 vicepresidentes que pasaron por allí. Gonzalo Aguirre, Rodolfo Novoa y ahora la vicepresidenta Beatriz Argimón fueron formados en algún momento de su trayectoria política en esa hermosa Casa de los Lamas. Si recorremos también el Espinel, en los legisladores, diputados, ministros, tenemos también muchísima gente que fue formada en esa Casa de los Lamas. Y para nosotros eso es un gran orgullo, y que aquí en Paysandú todavía haya gente que lo aprecie, lo quiera, y que piense también que el legado de Carlos Julio Pereira es un legado importante para transmitir por encima de los partidos políticos. Para nosotros es algo que nos enorgullece muchísimo. Nosotros vamos a continuar en nuestra prédica, pero sobre todo en algo que él nos enseñó, que es a valorar y tolerar el pensamiento distinto, a encontrar los puntos de unión entre los uruguayos, pelear por lo que nos une y no por lo que nos divide, y sobre todo que sembrar esos grandes valores imperecederos que son los de la República, los del Estado de Derecho, los de la vigencia y la defensa de los derechos humanos, el valor que tiene la educación pública, la descentralización y su lucha histórica por ese interior profundo que siempre defendió cada vez que pudo, orgulloso de su origen. Muchísimas gracias, señores ediles, muchísimas gracias, señor intendente, muchísimas gracias, señora presidenta, y Marcelo, gracias por permitirnos decir estas palabras. Tiene la palabra el señor edil Marcelo Tortorella. Bueno, muy buenas tardes a los distinguidos visitantes, miembros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional de Rocha, y a su secretario, el doctor Gastón Cosi. Referirnos a la vida, a la trayectoria de don Carlos Julio Pereira es arrancar un pedazo de la historia y traerla hoy a la sala de la Junta Departamental. ¿Por qué? Porque fue parte de lo que todos nosotros vivimos. Los que estuvimos y éramos muy jóvenes en el proceso del cambio democrático y nos asomábamos a la ventana y a la puerta de un nuevo advenimiento político en el país, veíamos esas figuras gigantes
de Wilson Ferreira Lunate, de Carlos Julio Pereira, de el general Sereni, de el expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti, y tantos otros hombres que forjaron el camino, ese camino tortuoso del cambio de la dictadura a la democracia. Nosotros fuimos testigos, como dice el libro de Carlos Julio Pereira, que hoy estábamos hojeando en la tarde de hoy, y él fue testigo de un proceso político donde desde el Uruguay, desde dentro de nuestro país, fue parte de esa resistencia cuando la dictadura lamentablemente había callado todas las voces. Creo que la ética, la templanza de aquel maestro rural, porque era maestro rural, y casualmente fue parte de su vida una persona que a mí me formó también, que fue el doctor Victorio Lescano Sosa, también maestro y compañero de Carlos Julio Pereira. Y en ese ambiente fermental, político, académico, naturalmente este hombre contribuyó notablemente a que el Uruguay hoy viva y respire la democracia. Por eso tenemos la obligación, los que vivimos ese proceso, de mantener en alto las banderas de la libertad, la convivencia y la pacificación nacional en todos los órdenes. Y vaya, se ha dejado y se han tenido que dejar mucha gente, muchas cosas de lado en aras de poder coincidir en lo que podemos concordar y no en aquello en lo que discrepemos. Creo que en eso se sintetiza muy fuertemente el pensamiento de Carlos Julio Pereira, producto también de ver el país desde lo alto y no desde un edificio como puede ser el Palacio Municipal de Montevideo. El Uruguay se mira desde lo alto y se mira desde el interior, y tenemos que aferrarnos a esa bandera de descentralización y de revalorizar al interior como interior mismo, y reconocer también de que desde el interior figuras políticas como Carlos Julio Pereira le han dado al país y han contribuido con el país de la forma en que lo ha hecho. Recuerdo mi último encuentro con él, que fue en el Parque Viera, cuando se hizo el lanzamiento de la candidatura de quien hoy es presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, y tuvimos la oportunidad de compartir ese momento, y él sentía regocijo y alegría por ver tanta gente del Partido Nacional junta y unida, vivando a quien hoy es nuestro presidente de la República. Nos hubiera gustado haberlo tenido el 1 de marzo, sentado ahí en la Plaza Independencia. No fue posible, pero seguro hoy, como ayer, como siempre, Carlos Julio Pereira es faro, luz y guía, no solamente para quienes integramos el Partido Nacional, sino para todos los orientales. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Edil Edgardo Pequín. Gracias, presidente. Bueno, sinceramente creo que el doctor Cosia ha sido muy ilustrativo en la vida y en el recorrido rápidamente de los años de Carlos Julio Pereira. Yo, como muchos saben, nací y me crié en Canelones, en Montevideo, y tengo muchos amigos dentro del Partido Nacional que hasta ahora siguen vinculados a muchos dirigentes. De hecho, tengo familiares directos que cuando hago esa recorrida que hago todos los años, nos comunicamos y vamos y dialogamos de todo, pero por sobre todas las cosas de política, porque
los que peinamos canas y ya pasamos los 60 y que ya desde muy gurí siempre me gustó y tuve la suerte de conocer al profesor Carlos Julio Pereira, como era nombrado en aquellos años en Canelones, también Alberto Sumarán, como también nuestro querido Jorge Valle, como también el líder Sereni. He tenido la suerte de estar con diferentes actores de todos los sectores políticos y creo que me ha llevado a cultivar y a valorar y a querer la política, porque siempre digo, la política es una herramienta excepcional y necesaria y hay que vivirla y tratarla y hacerla funcionar de la mejor forma posible. Una de las cosas que el doctor Cosia dijo muy claramente y que de hecho, si bien no lo conocí profundamente, pero sí estuve en actos junto con Wilson Ferreira Aldunate, ya de muy gurí, en la década de los 70, cuando yo estudiaba en Montevideo. Una cosa que sí lo caracterizaba a Carlos Julio Pereira es su forma de ser, su forma de siempre tratar de apostar al diálogo, de tender puentes, no solo con sus rivales de turno, sino dentro del propio Partido Nacional, porque todos sabemos que a veces dentro de cada partido hay diferentes opiniones y fricciones, y este tipo de personas tienen que estar y son valoradas con el tiempo. Así que yo creo que es un grande reconocimiento. Seguramente si tendríamos que hablar de Jorge Valle, yo tendría mucho más para hablar, porque evidentemente que es parte de la historia del país y de mi partido. Pero de igual forma creo que es un justo reconocimiento al profesor Carlos Julio Pereira. Nos sumamos a las palabras de usted, doctor. Creo que, como decíamos al principio, ha sido muy ilustrativo. También compartimos la palabra del compañero Di Marcelo Tortorella. Y creo que esa forma de hacer política, que en los años no se debía de su propósito, siempre teniendo en cuenta las separaciones de poderes y dentro de la Constitución de la República, yo creo que es un ejemplo, como se decía y se dijo acá, para todos los políticos. Y nosotros, como decíamos, de nuestro humilde lugar como edil, intentamos defender la política, defender nuestro partido, pero por sobre todas las cosas a todos los ciudadanos, con el mayor de los respetos, como siempre digo a todos. Creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo que estamos en el lugar que nos toque trabajar, pero siempre de la mejor forma y manteniendo respeto hacia todos. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Tiene la palabra el señor edil Jorge Villera. Gracias, señora presidenta. La verdad que tenía preparados los datos biográficos de Carlos Julio, que conozco porque conviví con él 40 años de vida política. Pero lo voy a obviar solo algún detalle que me parece que no enumeró el doctor Cosia, que tiene que ver con lo que fue esa figura, que debería estar dentro de las 20 figuras nacionales del siglo pasado y de este país. Y creo que está, afortunadamente. Carlos Julio era hijo de don Elías Pereira, que fue integrante de la división Maldonado en la Guerra del 4, que peleó con Aparicio Saravia. Eso lo hizo nacer con aquel republicanismo que lo llevó toda su vida. Y además provenía de un hogar humilde, rural, lo que le dio esa probidad que fue la otra faceta destacable de su vida personal. Yo, por casualidad, allá por el año 60 y pico, en una casa del buceo, ni me acuerdo de quién era, pero era frente al puerto del buceo, estuve cuando se reunieron Carlos Julio y Javier Barrios Amorín con otros para generar la fundación de lo que fue el movimiento de Rocha.
Movimiento Rocha que se subía a todas aquellas ideas renovadoras que había empezado Wilson en el año 62 desde la CIDE, cuando era ministro de Ganadería, y que fue realmente la esencia del Uruguay moderno, porque de ahí viene el Banco Central, de ahí viene la OPP, de la CIDE estoy hablando, de ahí viene la propuesta de una reforma agraria, de ahí viene una propuesta de nacionalización de la banca, que después se plasmó en la unión que hicieron Wilson y Carlos Julio, en mi compromiso con usted en una elección que yo estoy convencido que otro la ganó en un escrutinio. Hubieron 200 urnas que aparecieron tarde, mal y nunca, y la diferencia fue de 12.000 votos. Y ese es mi compromiso con usted, señora presidenta. Se lo voy a dejar a la Junta, una fotocopia, porque el original no se lo doy a nadie. Este fue el primer programa progresista que tuvo este país, porque nacía de la idea política que tenían ellos dos, que nosotros somos una comunidad espiritual y que había que hacerla avanzar en el progresismo antes de pensar en otros tipos de organización social diferente. Fueron muy combatidos. Se enfrentaron dentro del Partido Nacional nada menos que con el general Agarrondo, fundador de las logias de Artigas, creo que se llama, y el doctor Echegoyen, a quienes acompañaban en aquel entonces los blancos baratos. Después que perdieron la elección, Gorastazú Méndez Medici se destapó ahora en el 2009, cuando se abrieron los archivos de la Secretaría de Estado, que no podía tolerar que entre el frentismo y los comunistas blancos del Partido Nacional fueran su frontera, y había arreglado, para el caso que el resultado electoral fuera distinto, una invasión al Uruguay. Esos son documentos oficiales de la Secretaría de Estado. Carlos Julio estuvo siempre en eso. Y allá en la casa, en una calle que me parece que era Pagola, pero sé que en la bajada del 26 de marzo, en un apartamento al lado de la estación de servicio, de una estación de servicio, nos reuníamos con Carlos Julio en su resistencia permanente. Alguna vez llegué a verlo en sus pagos de Parallé, de alpargatas en chancleta y tomando mate, conversar un poco de todo lo que era la vida política nacional y lo que sentía ese hombre prófugo, que además, para destacar lo que fue su contextura personal, se ve que conoció al general Raimundes cuando el general Raimundes estuvo en Rocha con los bañados y los canales, y siendo presidente de ANCAP, general Raimundes allá por el año 83, principio del 84, un día lo llamó y le dijo: don Carlos, usted sabe que vienen moviendo la cosa por otro lado, pero yo quiero que usted sea el presidente de la República, porque creo que usted es el hombre para levantar este país. Carlos Julio dice: bueno, muchas gracias, general. Permítame hablar con Wilson, y después le contesto. Y el general me dijo: no, con Wilson no, usted. Entonces, Carlos Julio, que le habían ofrecido la presidencia de la República, le dijo: no, y yo, si esto no lo puedo hablar con Wilson, usted no me conoce, general, le agradezco el ofrecimiento, pero no cuente conmigo. Y tengo otra anécdota también, que tiene que ver con lo que decía el doctor recién, el doctor Cosi. Cuando la dictadura, aquí en la Facultad de Agronomía, se puso un mayordomo, colega, pero mayordomo, encargado de la estación, lo que en aquel entonces era la estación experimental de Paysandú, todavía no era la casino. Y entonces nos llamó un día Carlos Julio, a mí y a varios colegas que integramos el movimiento Rocha en ese momento,
Digo, muchachos, ustedes tienen que darle contracurso a esos estudiantes, porque si no, no se van a formar. Y eso hicimos en la Asociación de Ingenieros, que nos costó algún dolor de cabeza, porque después empezaron a exigir que el SENA dijera los días de reunión y mandaban un milico de oyente a los contracursos. Yo, al final, razones estratégicas nos separaron, pero lo que nunca nadie podrá separar fue lo que dejó ese docente político, hombre pro e íntegro, que fue Carlos Julio Pereira, y que ojalá este país tenga muchos políticos como él, porque es la única forma de salir adelante, más allá de la posición política que ocupa. Muchas gracias, señor Edil, por la moción y por haberme permitido referirme a una de las mayores personalidades que conocí y que fue, como lo decía el doctor Cosia, el socio díscolo, como le llamaba Wilson, el socio díscolo de Wilson, pero que logró mantener esos equilibrios que siempre hay que mantener en las propuestas, porque además era eso, un hombre muy equilibrado. Muchas gracias. La Junta Departamental va a hacer entrega al doctor Gastón Cosia de 2 libros de la heroica defensa de país. Muchas gracias. Yo voy a hacer llegar a través del edil Tortorella un libro que escribí que se llama El Anillo de Leandro Gómez, que lo hicimos con mucho respeto, muchísimo respeto y admiración por la heroica Paysandú, pero que vincula también a otro gran referente que fue portador de ese anillo por mucho tiempo, que fue el ex senador Manuel Singlet, y que es una historia hermosa que ustedes deben conocer más que yo, que trata de los restos de Leandro Gómez y de cómo llegan luego esas reliquias a la posesión de él. Se lo vamos a enviar para que pueda estar en la Casa de la Cultura. Así que si bien hoy no lo traje, pero quería decirles y agradecerles especialmente. Se ha terminado, así que levantamos la sesión oficial.